sucesor sería Josué, el cual tendría la tarea de llevar al pueblo hacia la conquista de Canaán, conocida como la tierra donde fluye leche y miel, y además de repartir la tierra al pueblo de Israel. Canaán era la tierra prometida de parte de Dios para el pueblo de Israel, pero ellos tenían que conquistar esta tierra con la ayuda de Dios. La tierra estaba llena de pueblos paganos con ejércitos, tenían dioses falsos, prácticas aborrecidas por Dios, habían gigantes y muchos obstáculos. Y Dios, en el versículo que acabamos de leer, le da a Josué ciertas instrucciones que debe seguir para lograr la conquista. Estas instrucciones eran de suma importancia, porque si Josué no las cumplía, no conquistaría la tierra prometida. Hoy hablaremos bajo el tema 4 instrucciones para la conquista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera instrucción en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. La palabra esfuérzate o esforzarse significa que es sacar fuerzas donde no las hay. Esforzarse, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es dar o comunicar fuerza o vigor. También es esforzarse para infundir ánimo o valor. Esforzarse también es pelear valerosamente, competir seriamente, trabajar arduamente por aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón y en la memoria con el fin de transmitirlas y que se logre expandir el Evangelio. Un antónimo de esforzarse es la pereza, la que nunca ha hecho bien para nada, ni en el reino de Dios, ni fuera del reino de Dios. Y aunque Dios le había dado la promesa a Moisés y a Josué y al pueblo de la tierra prometida, y él había prometido que así como estuvo con Moisés, estaría con Josué, Dios requería que el pueblo hiciera algo más, a pesar de que él había dicho que estaría con ellos. Leamos un momento Josué capítulo 1, versículos 2 y 4, cuando alguien lo encuentra, lo lee. Josué capítulo 1, versículo 2, del 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ese Sí. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el árbol que sale de la planta de los pies, desde el desierto del Líbano hasta el monte de Egipto, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el 5 también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí está claramente la promesa de Dios, que le dice a Josué: nadie te podrá hacer fuente. Yo estaré contigo. De la misma manera que yo obré con Moisés, también lo obraré contigo. Yo te voy a acompañar. Pero a pesar de esta promesa, Dios requería que el pueblo haga algo más. ¿Y qué quería Dios? Que el pueblo se esforzara por la conquista. Por eso le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La promesa de que Dios estaría con el pueblo no indicaba que todo iba a ser fácil. No indicaba que todo iba a ser color de rosas. Alguien podría decir, si Dios me prometió algo, entonces me voy a cruzar de manos. Entonces ya no voy a hacer nada, porque simplemente Dios me prometió. Recordemos que
mientras el pueblo estaba en el desierto, Dios estaba trabajando en el carácter del pueblo. Dios estaba trabajando en la forma de ser del pueblo. Mientras ellos estaban en el desierto, Dios estaba cambiando la forma de pensar de Israel. Estaba cambiando de una forma de pensar de esclavitud, la cual vivieron durante mucho tiempo en Egipto, a una forma de pensar de conquista, de avance, de esfuerzo, de no detenerse a pesar de las dificultades. Ellos, me refiero al pueblo de Israel, lograrían o alcanzarían la promesa con la ayuda de Dios, pero tenían que esforzarse. Los creyentes somos el ejército de Dios. Usted y yo somos guerreros del Señor. Y un verdadero guerrero no se da por vencido. Un verdadero guerrero, aunque esté herido, no se da por vencido, sino que lucha frente al enemigo que está enfrentando. Y nosotros, querámoslo o no, estamos en medio de una lucha diaria, de una batalla diaria, constante. Ahora, ¿por qué debemos esforzarnos? Vamos a decir varias cosas por las cuales debemos esforzarnos. En primer lugar, esforzarnos en la batalla contra los deseos de la carne, contra los deseos de la vieja naturaleza. Amados hermanos, nuestra vieja naturaleza se complace en la maldad, se complace en el pecado, y nuestra vieja naturaleza le gusta ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. No le gusta someterse, no le gusta obedecer, es rebelde por naturaleza, no le gusta ser humilde, es orgullosa, prepotente, pero debemos esforzarnos por decir no a la tentación. Usted y yo somos diariamente tentados de una u otra manera y debemos de huir a la tentación. Debemos evitar situaciones que nos lleven a pecar. ¿Qué más? ¿Por qué más me debo esforzar? Me debo esforzar por obedecer a nuestro Rey. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 7. El que encuentre, léalo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren cómo ese versículo dice: esfuérzate en obedecer. O sea, ponte manos a la obra. Da todo lo que tú tienes por hacer lo que Dios te ha mandado. Ahora, amados hermanos, tenemos que esforzarnos también por alcanzar promesas que Dios nos ha dado. ¿Y a qué me refiero con esforzarme? Es que yo debo de continuar buscando a Dios, aunque Dios me haya dado una promesa. No puede ser que Dios me dio una promesa y yo voy a decir, como Dios me dio la promesa, ya no voy a orar. Como Dios me dio la promesa, ya no voy a la iglesia. Como Dios me dio la promesa, ya no hago nada, porque Dios me dio la promesa. Sino que yo me voy a esforzar en seguir buscando a Dios, seguir buscando su rostro, mientras hay esta promesa. Y el esfuerzo requiere que haga algo más. El esfuerzo requiere que haga algo diferente. El esfuerzo requiere que yo dé algo adicional. Hay bendiciones en nuestra vida que nunca los veremos a menos que nos esforcemos. Hay cosas que no se cumplirán en nuestra vida a menos que nos esforcemos. Hay familiares que nunca vendrán al Señor a menos que nosotros nos esforcemos. ¿Esforzarnos en qué? En orar. ¿Esforzarnos en qué? En hablar de la palabra. ¿Esforzarnos en qué? En dar buen testimonio. Y cuando uno se esfuerza clamando, orando, buscando al Señor, veremos respuestas cumplidas. Esforzarse en la oración requiere orar más. Amados hermanos, hay momentos en nuestra vida en que estamos cansados. Y tal vez por el cansancio no queremos orar en ese momento. Pero esforzarse en la oración es que aunque esté cansado, voy a orar. Aunque en mi cuerpo sienta debilidad, te seguiré orando. Esforzarme en la lectura de la palabra es, aunque esté fatigado, la voy a leer. Y voy a seguir buscando.
Dios desea también bendecirnos económicamente. Pero alguien dirá, yo trabajo mis 8 horas y eso es suficiente. Si quieres ver más, hay que trabajar más. Si quieres ver más, hay que esforzarse, hay que hacer algo distinto, hay que hacer algo diferente. Entonces, en primer lugar, la primera instrucción para la conquista es: mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate. ¿Y cuál es la segunda instrucción? Sé valiente. Sé valiente. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, valiente es alguien fuerte, robusto en su área. Puede ser físicamente o en algún tema de estudio, en algún instrumento musical, etc. De acuerdo al diccionario de la Real Academia también, valiente es alguien capaz de enfrentarse con una fuerza arriesgada a pesar del peligro y a pesar del temor que enfrenta. La vida cristiana es una vida para valientes, porque habrán dificultades, habrán peligros, habrán temores, pero a pesar de esas dificultades, viene a esforzarse. Y de acuerdo a la palabra, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Mateo 11:12. Alguien que me ayude leyendo. Mateo 11:12. Cuando encuentran, digan amén, amados hermanos. Amén. Amén. Léalo, por favor. 11:12. Sí. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es su violencia y los violentos la arrebatan. Amados hermanos, para permanecer en el reino de los cielos se requiere fe, se requiere esfuerzo, se requiere valor, se requiere determinación. Pero usted me dirá, si la salvación es por gracia, ¿por qué hablamos de esfuerzo y valor? No estamos hablando de un esfuerzo para obtener la salvación, porque eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Yo no tengo por qué pagar el precio. No estoy hablando de un esfuerzo para irme a los puños, a las groserías y a las ofensas. No, estoy hablando de un esfuerzo y valor para soportar a los que se oponen a la verdad, para soportar las burlas, para soportar las críticas, para soportar las humillaciones a causa de Cristo. Un esfuerzo y valor por buscar al Señor. Un esfuerzo y valor por darlo todo por el Señor. Y usted dirá, pero yo ya lo di todo. Bueno, dalo hasta que no quede más. Me refiero a eso. Pero no es un esfuerzo por obtener la salvación. Es un esfuerzo, amados hermanos, por buscarle y por soportar las tribulaciones. Ahora, amados hermanos, ¿por qué ser valiente? Primer lugar, ¿para qué ser valiente? Para marcar la diferencia de vivir conforme lo demanda Dios, en medio de un mundo lleno de maldad. Amados hermanos, vivimos en un mundo que se opone a la verdad del Evangelio. Vivimos en un mundo lleno de delitos, llenos de pecados, llenos de muertes, asesinatos, vacunas. Vivimos en un mundo que se opone a la palabra de Dios. Y el vivir en medio de un mundo lleno de maldad, conforme lo dice la Biblia, hay que ser valiente. Porque ese ser valiente es ir contra la corriente del mundo. Ese ser valiente es ir contra los pensamientos del mundo. Porque aquel que vive conforme a la palabra de Dios es un estilo de vida que no agrada al mundo. Es un estilo de vida que Dios nos dirá, estás caducado, estás anticuado, tienes que actualizarte. Pero usted y yo sabemos que los principios de la palabra de Dios son eternos y verdaderos. Y no tienen fecha de caducidad. Las ideas del mundo podrán cambiar, pero lo que está en la palabra escrito permanecerá para siempre. Amén. ¿Qué más dice la palabra? ¿Para qué más hay que ser valiente? Para, hermanos, porque el opuesto de ser valiente es ser cobarde. Y la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 21:8. Amén. Léalo, por favor. Pero los
cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los cobardes aquí? Los cobardes son aquellos que no permanecen en la fe. Son aquellos que se apartan de Dios. Son aquellos que le dan más importancia a lo que otros dicen en lugar de tratar de hacer la voluntad de Dios. Son aquellos que con tal de no tener problemas dejan al Señor a un lado. Los cobardes son aquellos que no pueden aceptar a Cristo por las consecuencias que vendrán en su hogar, en su familia, en su trabajo, en sus compañeros. Porque, amados hermanos, una verdad es que aquel que sigue a Cristo muchas veces pierde amigos, muchas veces pierde conocidos, muchas veces pierde relaciones que tenía con familiares, muchas veces pierde relaciones sentimentales, muchas veces se le forma un caos en su hogar. Pero el que sigue a Cristo y es valiente se mantiene en Cristo a pesar de la oposición. Ahora, la cobardía nunca ha logrado nada en la vida cristiana. Y los valientes son aquellos que permanecen, así los rechazan o menosprecian. Leamos Marcos 13:13. 13:13. 13:13. Diga, léalo. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿No es 13? 13:13. Ah, 13. Sí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Mira ahí cómo habla el que persevere hasta el fin. Amados hermanos, la vida cristiana no es una vida de rapidez, no es una vida de velocidad, es una vida donde hay que saber llegar. Así sea cojeando, pero que llegues. Así sea gateando, pero que llegues. Así sea arrastrándote, pero que llegues. Con las últimas, pero saber llegar. No es una vida de empezar bien y después termino mal, sino de saber llegar. En la antigua Rusia, como ustedes conocen, los comunistas se oponían a la predicación del Evangelio. Y en una ocasión la policía capturó a un pastor con su hijo y querían que el pastor les confiese en qué lugar se encontraba la iglesia. Entonces el pastor no quería decir en qué lugar se encontraba. Un policía que estaba ahí, al ver que el pastor no quería hablar, cogió al hijo del pastor y le mostró al papá mientras él quería lanzarlo contra la pared. En ese momento el papá se vio en angustia al ver que al hijo se lo iban a lanzar la cabeza contra la pared. Pero en ese momento el niño le dice al papá: papá, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y el policía lanzó al niño contra la pared. Y el papá cayó. Amados hermanos, ese es un momento o algo extremo que les estoy comentando. Pero este hombre, yo digo, Dios usó al hijo para que le diera esa palabra de no flaquear en un momento tan difícil, yo diría terrible, ante la vida de un propio hijo. Pero este padre, yo le digo, Dios le dio fuerzas para no decir dónde estaba la iglesia. Ahora, ¿para qué más hay que ser valiente? Para vencer las dificultades, problemas que enfrentemos en la vida. La tierra prometida que el pueblo de Israel tenía que conquistar, ahí había gente de guerra. ¿Gente de guerra de quién? De los enemigos de Israel. Era gente que estaba acostumbrada a pelear, gente que tenía, vamos a decir ahí, cascos, que tenía corazas, protección, ejércitos bien equipados con armamento,
carros, caballos, flechas, espadas, escudos, preparación militar. En esa tierra también habían gigantes. Los israelitas no tenían preparación militar. Los israelitas habían estado 40 años en el desierto. Y antes de comenzar la batalla, varios del pueblo de Israel confesaron derrota. Confesaron que se vieron como moscas ante esos gigantes. Por eso es que el pueblo no pudo entrar. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a esta tierra prometida. Y por eso precisamente, por la tarea que tenían que enfrentar, la feroz tarea que tenían que enfrentar, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Por eso misma situación, amados hermanos, el ser valiente no implica no sentir temor. Alguien dirá: a mí me da miedo. Eso no significa que no sea valiente. Puedes ser valiente a pesar de que sientas temor. Pero el valiente es aquel que, aunque sienta temor, no se detiene, sino que avanza. Yo he sentido temor, tú has sentido temor, pero el valiente es aquel que persevera con la ayuda de Dios y no se detiene a pesar de lo que está ocurriendo, sino que tú avanzas porque tú sabes que el Señor está contigo. Amén. En una ocasión, en una aldea india, donde se oponían al mensaje de la verdad, había una pareja de esposos que se convirtieron al Señor. Pero el jefe de la tribu decidió que tenían que ellos negar a Jesús y no lo mataban, porque la tribu no tenía esa creencia. Entonces le dijeron al esposo: niega a Jesús, si no te matamos. Él lo negó, para que no lo maten. Después le dijeron a la esposa: niega a Jesús, si no te matamos. Ella no lo negó, la mataron. Después de eso, el esposo, al ver que él negó a Jesús y que traicionó a Jesús, y su esposa, a pesar de la muerte, no lo traicionó, él se sintió muy mal. Pero ese hombre de ahí después se arrepintió y fue la persona que Dios usó para ganar esa tribu para Cristo. Difícil situación, amados hermanos. No puedo decir que no, pero cómo Dios hace que una persona ante la muerte se mantenga firme en la fe. Segunda instrucción que acabamos de leer: sé valiente. Tercera instrucción: no temas. Primera, esfuérzate. Segundo, sé valiente. Tercero, no temas. No temas viene de no tener miedo. Y el miedo es algo que no proviene de parte de Dios. El temor nos destruye. El temor nos oprime. El temor nos llena de angustias y preocupaciones. El temor nos llena de ansiedad. El temor nos hace que no avancemos. El temor nos hace declarar derrota aún antes de enfrentar al enemigo. El temor nos lleva a sentirnos inútiles. El temor nos lleva a sentirnos que no servimos para nada. El temor nos hace sentir que estamos perdidos y que no sabemos qué hacer. Y el enemigo sabe muy bien que llenando nuestra vida de temores, que llenando nuestra vida de preocupación y de angustia, nos debilitará y hará que no avancemos. Amados hermanos, yo quiero decirle en esta mañana: Dios conoce muy bien de sus enfermedades. Dios sabe de sus preocupaciones. Dios sabe de los momentos en que usted ora y llora delante de su presencia. Dios sabe muy bien cuando usted se siente que no puede más. Dios conoce muy bien cuando usted ha pensado o ha dicho: Señor, ya llévame, que ya no quiero seguir viviendo. Dios sabe muy bien y Dios conoce cada aspecto de nuestra vida. Dios sabe lo que le roba la paz, lo que le quita la calma.
Dios sabe lo que lo llena de temor en su corazón. Y Dios conoce que usted se siente atribulado y cansado. Dios conoce su soledad. Dios conoce su dolor. Dios conoce todo lo que le pasa. Y a pesar que Él conoce todo lo que a usted le pasa, Él te dice, no temas. A pesar de que Él sabe todo lo que ocurre, Él te dice, no temas. El temor no proviene de parte de Dios. Leamos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 1:7. Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de propio. Fíjese que nos está hablando que Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor no proviene de parte de Dios. El temor no proviene de Dios. Y tenemos que entender que con la ayuda de Dios podemos vencer todo aquello que produce temor. Las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones del hogar, las preocupaciones por la salud. Nos preguntamos qué será de mí, qué será de mí mañana, cómo podré enfrentar eso, qué haré en tal situación, cómo lo voy a hacer, no tengo idea. Me siento perdido, me siento angustiado. Pero amados hermanos, tenemos que tener presente que con la ayuda de Dios podemos vencer. Hay momentos donde el temor nos invade. Hay momentos donde el temor nos llene. Pero la presencia de Dios quita todo temor de nuestra vida. La presencia de Dios infunde valor y fuerza en nuestro interior y echa fuera el temor. Amados hermanos, usted y yo no debemos sentirnos solos. Usted y yo debemos quitar de nuestra mente, de aquí de nuestro interior, yo estoy perdido, yo estoy solo. Rechace ese pensamiento en el nombre de Jesús, porque el Señor está con usted. Y cuando sienta temor, cuando sienta miedo, usted declare, el Señor está conmigo, por lo tanto no temeré. No temeré, sino que confiaré en Él. Hay muchas cosas que no lograremos y hay muchas cosas que no alcanzaremos por el temor, por el miedo. Y de ahí la importancia de que el temor se vaya de nuestra vida. Temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la muerte, temor al abandono, temor a que de repente ocurra un siniestro y todo se acabe, temor por la vida de nuestros familiares, temor por el rechazo. Miren, si hablamos de personas que consiguieron cosas en la vida, les voy a dar dos ejemplos. ¿Se acuerda usted de Michael Jordan, el gran basquetbolista, el famoso basquetbolista? Él, durante su segundo año de bachillerato, antes de que él se convirtiera en el famoso basquetbolista, él fue rechazado en un equipo de básquet. Lo rechazaron. Y una de esas frases más famosas de él es: he fallado o he fracasado una vez tras otra en mi vida, y por eso es triunfar. ¿Qué quiere decir por eso? No se detuvo a pesar del fracaso. Aleluya. Walt Disney, el famoso dibujante, que ahí tenemos a Mickey Mouse y a el Pato Donald y muchas otras caricaturas que conocemos. Él fundó su primera compañía en el año 1921 y ahí cosechó éxito tras éxito. Sin embargo, cuando fue adolescente, él trabajó como repartidor de periódicos y más tarde de un periódico, de un editorial donde él trabajara, lo despidieron. ¿Y por qué lo despidieron? Por falta de imaginación y buenas ideas. Y cuando usted lo ve a lo largo de su vida, ha sido un hombre que ha tenido muchas ideas, mucha imaginación, mucha creación, pero lo despidieron en algún momento de su vida por falta de ideas.
¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho, como me despidieron de este trabajo por falta de ideas, nunca más lo voy a intentar? Se hubieran perdido nosotros muchas caricaturas, pero no se detuvo. Amados hermanos, el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia. El fracaso es una oportunidad para mejorar, para recuperar, para levantarte. Entonces yo quiero decir en esta mañana, hermanos, si tú te sientes que no puedes bien o en algún área de tu vida fracasaste, recuerda que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y aunque te hayas caído, tú le pides ayuda a Él y Él te levantará. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si algo que hiciste no funcionó, no te declares en derrota, sino busca a Dios y levántate con la ayuda de Él y clama a Él, que Él te ayudará. Imagínate que te caíste y el Señor te dice, aquí está mi mano, agárrate de mi mano, que yo te levanto y que yo te ayudo para que sigas adelante. Satanás es quien quiere vernos ahí caídos y él te quiere decir, ya olvídate que Dios no te va a ayudar, pero Dios es un Dios bueno y rico en misericordia y que tiene misericordia y piedad de todo aquel que le busca y cree en Él. Y vamos a ver la cuarta instrucción para la conquista: no desmayes. Desmayar significa perder las fuerzas. Frases que tienen que ver con desmayar: no puedo, no sé cómo hacer eso, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo cambiar esta situación, no sé cómo hacer las cosas mejor, no sé cómo hacer las cosas diferentes. En algún momento ha salido de mi boca esas palabras ante alguna situación, y tal vez de usted también, ante algún momento de su vida. No sé qué hacer, pero es muy fácil desmayar con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nos cansamos, nos fatigamos, nos angustiamos. En el reino de Dios no hay excusas que valgan para desmayar. No hay excusas que valgan para dejar el camino. Porque en Dios lo tienes todo. En Dios tienes todo lo que necesitas. En Dios tienes todo lo que hace falta. Y mientras lo tengas a Él, tienes la fuerza y la ayuda para seguir adelante. El Señor es tu vida. El Señor es tu vitalidad. El Señor es tu energía y Él es tu ánimo. No debemos desmayar, porque las fuerzas provienen de Dios. Gloria a Dios. Y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Aleluya. Siempre, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Es como que Dios nos dijera, aunque te sientas desmayar, siempre, siempre y siempre yo estaré a tu lado para levantarte otra vez. Gloria a Dios. Para levantarte otra vez. Las fuerzas provienen de Dios. Y si estás cansado, clama a Él pidiéndole fuerzas para que te levante otra vez. Entrega al Señor tus cargas pesadas. Entrega al Señor tus angustias y aflicciones. Entrega a Dios lo que te quita las fuerzas. Y revitalízate en Cristo. Y fortalécete en Cristo. Gloria a Dios. Y pídele la guía y la ayuda a Él. Aleluya. Pero Él está contigo. Amén. Amados hermanos, vamos a concluir en esta mañana. Y hoy hemos hablado acerca de 4 instrucciones para la conquista. En primer lugar, esfuérzate, que tiene que ver con dar vigor, dar fuerza.
no ceder ante la tentación, sino huir. Esfuérzate por obedecer la palabra, esfuérzate por orar, esfuérzate por resistir las críticas, esfuérzate por hablar de Cristo, esfuérzate por alcanzar tus sueños y metas. En segundo lugar, sé valiente. El valiente es alguien fuerte en alguna área. Sé valiente para vivir conforme a la palabra de Dios. Sé valiente para hacer la voluntad de Dios. Sé valiente para testificar de Jesús. Sé valiente para vencer las dificultades. En tercer lugar, no temas. El temor no tiene un origen divino. Debemos quitar todo temor que no nos permite avanzar, sino que nos detiene. Temor al fracaso, temor al que dirán, temor a sentirnos que no podemos más. Y en cuarto lugar, no te desanimes. Que no desfallezcas en tus batallas, que no desfallezcas en tus circunstancias, porque recuerda que tus fuerzas provienen de Dios. Hermanos, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cómo estás enfrentando tus batallas? ¿Cómo estás conquistando aquellas cosas que se oponen delante de ti? ¿Con qué actitud les estás haciendo frente? ¿Estamos sucumbiendo o sintiéndonos que ya no podemos? Demostrando temor, demostrando desánimo, demostrando que nos desmayamos. Pensamos que Dios nos abandonó en la situación que estamos atravesando. Ante cualquier batalla tenemos que tener presente que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y mientras estés en la batalla, Dios está trabajando en ti, cambiando tu forma de pensar, cambiando tu interior, para que tú y yo seamos hombres de fe. Levantémonos en el nombre de Cristo. Levantémonos ante el temor. Levantémonos ante el desánimo. Levantémonos ante las causas que nos parezcan perdidas. Levantémonos ante lo cual pensemos que no podemos más. Y declara ante todo aquello: el Señor no me dejará ni me desamparará, sino que con su ayuda venceré. Aleluya. Y soy un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a ponernos sobre nuestras piernas. Gracias, Señor.